El concepto de cuarta pared tiene su comienzo en el teatro. Se decía que todo escenario tenía 4 paredes, 3 de ellas reales y la última imaginaria, aquella que dividía a los actores y los espectadores. Y esta última pared de un lado era transparente y por lo tanto todo se podía ver a través de ella, pero por el otro era totalmente opaca. Una forma de dividir lo que estaba pasando en la historia del mundo real, cerrar de alguna manera las acciones de la obra dentro de su propio mundo. Pero esta pared no es exclusiva del teatro, todos los medios la tienen, y hoy en día se ha convertido en su mayoría en una pantalla, de nuevo dividiendo al espectador de las historias que se cuenta a través de ella. Pero la mayoría lo conocemos, es cuando ese personaje de una película habla directamente al espectador, o reconoce que está dentro de una película o videojuego, que esa pared es traspasada. Normalmente esta pared no se rompe, ya que esto afectaría gravemente a la historia contada y cómo el espectador la interpreta. Especialmente raro es el uso de esta cuarta pared en videojuegos. Sin embargo, muchos juegos a lo largo de los años lo han hecho. Desde pequeñas interacciones en Metal Gear Solid, hasta juegos que prácticamente se basan en eso, como es Undertale, The Stanley Parable o One Shot. O en un caso que nos interesa más a nosotros, Doki Doki Literature Club, ya que a diferencia de los otros es un juego de terror. Publicado en 2017, su premisa es sencilla, un personaje de un simulador de citas se obsesiona con el jugador, no el personaje, el jugador como tal, y rompe el juego para poder tener a esta persona solo para ella. Pero este vídeo no es sobre Doki Doki, porque Doki Doki no fue ni de cerca el primer juego con estas características, ni siquiera con una premisa similar. Para eso, nos tenemos que remontar a 2012 y hablar de I'm Scared. ¿Por qué os acabo de soltar todo este rollo sobre la cuarta pared? Porque hoy vamos a hablar de, como he dicho, I'm Scared, un juego de terror que seguramente sea uno de los juegos que más rompe la cuarta pared. ¿Pero qué es este juego? Bueno, I'm Scared, traducido al español como Tengo miedo, desarrollado por un italiano llamado Ivan Zanotti o Chanotti o Sanotti. Le voy a llamar Ivan Zanotti porque es lo que mejor me suena y no sé cómo se pronunciará en italiano. Pero bueno, el juego fue publicado en 2012 en páginas web de juegos indie como fueron GameJolt o itch.io. Pero en 2016 recibió no solo una extensión muy grande, sino que fue republicado, relanzado en Steam, que es donde se le puede encontrar hoy en día y donde yo lo he jugado. Ahora, tengo que mencionar, yo lo jugué en Steam, pero el problema es que soy tonto, porque mira, yo no sé si puse mal mi programa de grabación, yo no sé si es que simplemente se me corrompió el vídeo, pero es que mi gameplay de 2 horas y media literalmente es esto. Entonces, creo que es bastante obvio que esto no lo puedo utilizar en el vídeo y por lo tanto he decidido utilizar el vídeo de otra persona. He utilizado el playthrough que subió de Angelic Reaper a YouTube y dejaré tanto su vídeo como su canal en la descripción. ¿Por qué estás utilizando el vídeo de otra persona y no simplemente juegas otra vez el juego y lo grabas? No, me niego, de verdad, o sea, es que creo que no ha habido un juego que me haya hecho sufrir más que este. Y mira que he jugado juegos de terror a lo largo de años, pero de verdad, o sea, lo he pasado mal. Me niego a volver a jugarlo. Tenéis que entender que hay una razón por la que he decidido hacer un vídeo sobre este juego y no otro. Así que sí, utilizaré el vídeo de esta persona y ya está. Ahora, tengo que avisar también, va a haber jumpscares en este vídeo, pero como ya he dicho en la introducción, va a haber un sistema de aviso antes de que ocurran los jumpscares, porque como usuario de YouTube que sabe lo que jode a veces ver un vídeo y que no te avisen de que va a haber un jumpscare y comértelo con patatas, prefiero avisar. ¿Cómo se va a avisar? Veréis un rectángulo azul en el borde de vuestras pantallas 5 segundos antes de que ocurra un jumpscare, como lo veréis ahora mismo. Obviamente ahora no va a haber un jumpscare porque esto simplemente es una explicación, pero desde el momento en el que empiece a resumir qué ocurre en el juego, si lo veis, que sepáis que viene uno. Podéis intentar pasar hacia adelante, pero tendréis 2 problemas con eso. Uno es que, aunque he quitado prácticamente todos los jumpscares que no son necesarios para la historia, hay algunos que es que son necesarios, ocurren en momentos clave, entonces son indispensables para entender qué está ocurriendo. Y el segundo problema es
que los jumpscares varían tanto en lo fuertes que son como en su duración. Hay algunos que prácticamente son simplemente momentos siniestros que he pensado que es mejor avisar de ellos, y hay otros en los que realmente se te suben los huevos a la garganta. Entonces, pues tener eso en cuenta de que dependen. A lo mejor pasáis 10 segundos para adelante y sigue el jumpscare, así que ya lo veréis. En fin, y con todo esto dicho, vamos a empezar con el juego. Lo primero que se nos presenta cuando abrimos I'm Scared por primera vez son varios mensajes que el mismo juego avisa solo podrás verlos una vez. Nos avisa de que el juego, por su naturaleza, muchas veces es detectado como un virus por muchos ordenadores. Empezamos fuerte, ¿eh? Ya lo entenderéis en el futuro cuando hablemos más sobre esto. Después nos avisa de que el juego nos intentará engañar de muchas formas y no debemos dejarnos. Con eso dicho, somos puestos en un mini tutorial. Se nos explica los controles y se nos pide coger una rosa y sorprendentemente el juego dice literalmente tráemela. Por lo que nos damos cuenta de que estas instrucciones no son de un tercero, sino de alguien como tal que nos está hablando a nosotros. Cuando llevamos la rosa donde se nos pide, os daréis ya cuenta de que el juego es feo. Es feo con ganas, eso es innegable. Los gráficos son extremadamente pixelados y poco detallados, y da la sensación de estar jugando algo que se creó para las primeras consolas jamás creadas, no para ordenador, en 2012. Pero en mi opinión, estos gráficos no solo han sido elegidos adrede, sino que además son esenciales para crear el horror de este juego. Se dice mucho lo de que los peores horrores los crea el cerebro humano, y creo que es completamente verdad aquí. Estos escenarios son tan extraños, tan lejanos a nuestra realidad, que nos vemos obligados a crear nuestros propios escenarios y nuestra propia realidad en la cabeza. Se nos llena de preguntas y posibilidades, cada una más siniestra que la anterior. Y esto no solo ocurre en el departamento visual. Tanto los efectos de sonido como la música son extremadamente distorsionadas y raras. Y todo te hace pensar que estás en un sitio donde no deberías de estar. Da tanta libertad a nuestro cerebro para interpretar estos escenarios que nosotros mismos los hacemos peor aún de lo que son. Y esto no podría ser más real que para el antagonista del juego, que dentro de poco conoceremos. Los créditos empiezan y nos encontramos con el menú principal del juego. Una vez comenzamos, nos vemos en una habitación con una puerta que dice salida, pero no podemos abrirla porque nos pide un corazón. Cogemos una llave que abre un armario que parece estar lleno de sangre, pero no conduce a ninguna parte. Se pueden bajar unas escaleras a través de un pasillo hacia un gran sótano y lo tenemos que recorrer en la oscuridad, con lo que parece una presencia rara siguiéndonos, riendo y cambiando cosas. Hasta aquí parece un juego de terror normal, pero cuando nos metemos en un pasillo que parece estar hecho de carne y vamos hasta el final para coger el corazón que se nos pedía, cuando nos damos media vuelta, así es, el juego acaba de romper la susodicha cuarta pared por primera vez, y nos acaba de dar la pantalla azul de la muerte conocida por buena parte de los usuarios de Windows. Pero si leemos lo que pone, nos damos cuenta de que es falsa, dándonos pistas de qué hacer ahora. Nos da un control un tanto raro. Cuando estemos en el juego, si le damos a la M, abriremos la carpeta de archivos del juego. Y por último, nos dice que el código de error es whiteface. Cuando abrimos la carpeta del juego, como se nos ha dicho, nos encontramos con una nota. Nos dice que hay una forma de convertir a una entidad en datos, que tienen vida propia y se esconden dentro de nuestros archivos del ordenador, mientras observan cada uno de nuestros movimientos y miedos. Nos da además instrucciones para el siguiente juego, y por último nos confirma que el nombre de esta entidad, datos o lo que sea es Whiteface. Esto es importante porque cuando volvemos a abrir el juego nos pregunta si conocemos su nombre. Si le decimos que es Whiteface, nos encontramos en lo que parece un garaje con las palabras "vamos a jugar al pilla-pilla" escritas en la pared. En este nivel debemos huir de Whiteface mientras hace un ruido espantoso y debemos pisar todas las flechas dibujadas en el suelo. Si lo hacemos sin que nos atrape, se nos abre un ascensor por el que huimos. Nos encontramos entonces en una carretera. Si avanzamos hasta el final de esta, nos encontramos una puerta cerrada, con el mensaje detrás que dice "uno de ellos está mintiendo". Además, Whiteface nos dice que le encanta mirarnos. ¡Ay, Whiteface, que me ruborizas!
Cuando investigamos, encontramos una llave en el suelo. Al cogerla, el juego automáticamente se nos pausa y se nos abre una pestaña en nuestro navegador y un vídeo de YouTube empieza. Este vídeo, llamado Cómo jugar a I'm Scared, de un canal llamado Entiérrala, nos explica lo que hemos visto al principio del todo, como una llave abre un armario donde no hay nada. Y el narrador acaba el vídeo con unas palabras crípticas. Nos cuesta más esfuerzo ser osados. ¿Eres lo bastante valiente? Cuando abrimos la verja y seguimos, nos damos cuenta de que hemos llegado al gran sótano del principio. Subimos las escaleras y abrimos la puerta de salida con el corazón que ahora tenemos. El juego nos dice que hemos llegado al final y que presionemos escape para salir, pero cuando lo hacemos... Después el juego se cierra de verdad y vemos que hay un archivo nuevo en la carpeta del juego. Nos dice que no nos va a dejar escapar, que no debería habernos pedido que sigamos y que nos tomemos nuestro tiempo e intentemos escapar. En respuesta, Whiteface crea una foto de su cara con el nombre de Tómate tu tiempo. Cuando abrimos el juego de nuevo empezamos a coger llaves que abren puertas que llevan a otras llaves. Esto sigue durante un rato hasta que de repente todo se pone oscuro de nuevo. Nos damos cuenta de que Whiteface está fuera del edificio, mirándonos fijamente. No nos ataca, simplemente nos observa. Incluso huye en un momento cuando nos acercamos. Cuando cogemos una llave, vemos unos mensajes en nuestra pantalla. Ayúdame, no quiero morir, tengo miedo. Cuando abrimos la puerta número 7, nos encontramos cara a cara con Whiteface. Nos dice que esta es su habitación, que es oscura y fría, pero que nos puede mirar a nosotros y nosotros a él. Nos dice, ¿tienes miedo? Tengo miedo. Después nos teletransportamos de nuevo al edificio de las puertas y seguimos cogiendo llaves para más puertas. Cuando finalmente salimos por la puerta de salida, nos encontramos de nuevo a Whiteface. Nos felicita por haber llegado al final, pero nos dice que es que no existe una salida. Nos pide que nos quedemos con él y nos deja solos con una silla y una soga. Si elegimos utilizarlas, ya que parece que esta es nuestra única forma de escapar, nos dice que teme que no puede dejar hacernos eso. Nos dice, aliméntame, compárteme, juega conmigo, soy tuyo. Finalmente nos sale una pantalla que de nuevo nos dice haber llegado al final del juego. Pero como hemos visto, Whiteface sigue en nuestro ordenador, no hemos podido hacer nada contra él. Y como siguiendo el juego, nos dice que tiene muchos nombres y que uno de ellos es Hair. Os estaréis preguntando, ¿qué coño está ocurriendo? Y es una muy buena pregunta. Como habréis visto y como ya he mencionado más veces de las que quisiera, la cuarta pared ha sido completamente destruida. O sea, para este juego prácticamente no existe una cuarta pared. En la introducción, como habréis visto, he mencionado dos ejemplos de cómo se rompe la cuarta pared. Una en la que los personajes hablan directamente al espectador y otra en la que esos personajes son conscientes de vivir en un mundo paralelo. Es decir, es consciente del otro mundo y por lo tanto también traspasa la cuarta pared. Pero es que, si nos damos cuenta, este juego y Whiteface literalmente hacen las dos. Pero además es que no es solo Whiteface, porque si os dais cuenta, tenemos dos voces hablándonos directamente. La mayoría a través de los archivos y una sí que parece ser Whiteface, pero hay otra que no sabemos de dónde viene, a pesar de que nos está diciendo cómo combatir, cómo luchar contra Whiteface. Y claro, esto nos trae muchas dudas. Lo primero, ¿cuál nos está mintiendo? Si nos está mintiendo alguna siquiera. Y lo segundo, si asumimos que una es de Whiteface, ¿de quién es la otra? Porque sí, nos han explicado que Whiteface es una entidad hecha datos, pero entonces, ¿qué quiere decir que haya otra voz? ¿Que hay dos entidades en nuestro juego? Ya hablaremos de esto más adelante, pero por ahora vamos a continuar con el juego. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido el capítulo 1 de 3. Este primer capítulo realmente es el juego original, el que fue publicado en 2012 en esas páginas web. Pero como ya he dicho, en 2016 fue relanzado con una extensión muy grande, y es que es lo que digo, este es el primer capítulo de 3. He de avisar además que aunque sí que sienta las bases de la historia, me parece que en este primer capítulo el creador no sabía muy bien a dónde llevarlo y simplemente pues hizo esto, ¿no? Una entidad malévola que está dentro de nuestro juego. Pero ya veréis que con los siguientes dos capítulos la historia toma un giro. Primero, bastante más serio y segundo,
bastante siniestro. Así que nada, vamos a empezar con el capítulo 2 y 3. Si al volver a iniciar el juego, cuando nos pregunta si sabemos su nombre, le ponemos que se llama Hare, el segundo capítulo comienza. Empezamos desde la primera pantalla de inicio y un cartel nos pide no hacer ruido y por lo tanto no correr. Al investigar nos damos cuenta de que estamos en lo que parece un apartamento o algo parecido. Es relativamente normal, salvo por un pasillo extremadamente largo que no lleva a ninguna parte. Pero vemos una flecha en el suelo que indica a una pared, y es que hay una puerta secreta. Es aquí cuando nos encontramos por primera vez con Hare, o más bien un cuadro de su cara. Cuando interactuamos con él, dice que hay un botón escondido detrás. Y si seguimos investigando, nos damos cuenta de que hemos abierto un pasillo a lo que parece un balcón. Es allí donde la encontramos, a Hare en todo su esplendor. Podemos intentar ignorarla, pero no hay otra salida que interactuar con ella. Pero al hacerlo nos lleva a otra pantalla azul al igual que con Whiteface, que de nuevo nos da instrucciones de cómo seguir. Al reiniciar el juego, en lugar de encontrar a Hare en el balcón, encontramos una llave, y si la cogemos, ahora podemos bajar al sótano. Por cierto, en este juego hasta los putos logros son creepy de cojones. ¡Coño, de verdad! Al llegar al sótano, Hare empieza a perseguirnos y tenemos que correr hasta que un logro nos dice que hay que cerrarla. Así que cerramos el juego y al reabrirlo estamos sanos y salvos. Con la cuerda podemos ir al balcón y bajar de este. Y ahora estamos en un jardín con un laberinto de setos, o algo parecido, y de nuevo vemos que esta segunda voz nos está dando instrucciones para continuar. En este caso, un diagrama del laberinto y dónde ir, puesto que tenemos que encontrar un pasadizo secreto. Nos incluye también un vídeo de YouTube que... Tela telita, el terror analógico fue creado con Mimescare. Pero si vamos a donde nos han dicho, no encontramos nada, solo un cartel diciendo «te lo creíste», como si se estuviera riendo de nosotros. De nuevo, esto solo crea más dudas de quién es la voz que nos habla. Cuando por fin encontramos el camino, vemos que hay diferentes trozos de Hare, que al tocarlos pasan de la noche al día. Aquí hay que resolver una especie de puzzle consiguiendo trozos de un espejo roto que hay en medio del laberinto. Cuando tenemos todos, el juego nos da un código, el cual tenemos que consultar en una nota que nos han dejado en la carpeta de archivos para desbloquear una puerta. Subimos por un ascensor y caminamos por unos largos pasillos azules en algo similar a lo que vimos con Whiteface al principio. Después estos pasillos se multiplican y tenemos que ir buscando gramófonos y destruirlos todos mientras Hare nos persigue. De nuevo, al igual que el nivel del garaje con Whiteface. Al destruirlos todos, conseguimos una llave que nos abre una puerta a una estación de metro. Nos pone unos horarios y la hora real de tu ordenador. Hay 3 trenes al día, uno hacia el trabajo, otro a casa y otro hacia la verdad. Tenemos que cambiar el reloj de nuestro sistema para que el tren venga. Los 2 primeros trenes realmente no hacen nada y solo son un easter egg, pero el último nos deja subirnos y viajar con él. En el tren tenemos que ir de un extremo del vagón a otro pulsando botones. Cada vez que lo hacemos parece que hay algo en una cama que está en medio del vagón que crece. Tras pulsar varias veces, de repente vemos a Hare fuera y nos invita a acercarnos y conocer la verdad. Pero al hacerlo nos crashea el juego. Si luego lo abrimos, vemos durante un par de segundos a Hare con las palabras «soy una mentirosa» bajo ella. Después nos encontramos un cartel que nos dice que nos ha dado un arma. No nos da munición y es que tenemos que ir a nuestra carpeta de archivos, abrir una nota, modificarla y guardarla para tener munición. Si continuamos hacia adelante, vemos una tumba abierta. Alguien nos habla y nos dice «me has hecho pensar sobre la vida, sobre apariencias. He cambiado poco a poco». No me gusta lo que me ha pasado. ¿Quieres que esta pesadilla termine? Entonces mátame enfrente de mi lugar de nacimiento. Y con esto tenemos que disparar a Hare mientras huimos de ella. Cuando la disparamos 6 veces y supuestamente la matamos, de repente nos podemos mover libremente y vemos que quien estaba sujetando el arma, quienes éramos nosotros, era, de hecho, Whiteface. Y por último vemos que los créditos empiezan, marcando el final del juego, aunque... espera, ¿qué dice ahí? Hecho por Iván Zanotti, a lo mejor este es mi nombre. ¿Has visto? Con solo un poco se puede hacer mucho. Y al cerrar el juego me sale que llevo menos 17 minutos jugados.
Este no ha sido... No, este no ha sido el final, ¿verdad? Si ponemos el nombre del mismo creador del juego, Ivan Sanotti, en el cuadro cuando se nos pregunta, el tercer y último capítulo empieza. Y aparecemos en un supermercado. En la carpeta de archivos encontramos una lista de cosas que hacer, como sacar la basura, además de otro archivo que se llama Tempus Fugit, y parece estar vacío. Tempus Fugit es una locución en latín que significa el tiempo huye, y ha sido utilizada en literatura durante siglos para recordar de la fugacidad del tiempo y por ende de nuestras vidas. Para completar las tareas que se nos han dado tenemos que cerrar y abrir el juego varias veces. Cada vez que lo hacemos nos teletransportamos de un lado de la pared al otro. Una de estas tareas es literalmente enviarnos a nosotros mismos un archivo desde el juego a nuestra carpeta. Ese archivo contiene otro vídeo más de YouTube. Este vídeo, que como siempre más siniestro que todo, nos da el orden de unas letras que hay en otro documento. Si las ponemos como nos dicen, nos sale la frase "llévame a la puerta". Al iniciar el juego de nuevo, cuando otra vez nos preguntan el nombre, si ponemos eso, nos lleva a otro nivel. Este nivel parece una fábrica y tenemos que ir recogiendo unas válvulas a lo largo de todo el edificio. Whiteface nos deja muy claro que nos está vigilando de cerca, en un momento quitándonos la habilidad de correr, silbando y cerrándonos el juego. Que por cierto no ha sido hasta que estaba editando este vídeo que me he dado cuenta de que susurra algo y mira, creo que este es el único juego que me puede dar un susto después de haberlo jugado ya a través de un puñetero programa de edición, de verdad, ¿eh? En fin, a lo que iba, Whiteface nos está molestando y poniendo obstáculos en el camino para que no lo consigamos. Si de todas formas seguimos hacia adelante y cogemos todas las válvulas, nos encontramos de repente en un espacio completamente en negro, con un cartel, una flor y una puerta de salida. Es aquí cuando Whiteface nos explica que si salimos por esa puerta el juego se termina, pero esta vez de verdad. Si le llevamos la flor, reseteará todo y podremos seguir jugando con él para siempre. Nos ruega una y otra vez que por favor no salgamos por la puerta. Si hicimos llevarle la flor, Whiteface se siente contento, nos dice que somos muy amables y resetea todo el juego desde el principio. Pero, si salimos por la puerta, somos llevados a lo que parece la misma habitación en la que hemos empezado todo el juego, pero completamente oscura. Aviso de que los jumpscares más grandes vienen ahora. O sea, de verdad, estos jumpscares son horribles. Así que agarraros que vienen curvas. Si vamos a la escalera, como ya hemos hecho muchas veces, Whiteface de repente aparece frente a nosotros, como si se estuviera glitcheando, cambiando caras, a veces por la suya, a veces por una distorsionada, a veces por la de Hair. Nos dice: "Te lo supliqué y me ignoraste. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Has hecho este juego injugable. He hecho este juego injugable. No quiero que me mates. Viviré aquí para siempre. Te observaré para siempre. No quiero morir. Tengo miedo". Whiteface nos ataca y el juego se cierra. Podemos abrirlo de nuevo y Whiteface nos ataca otra vez, diciéndonos que es nuestra culpa y que le hemos roto el corazón. Si abrimos otra vez, Whiteface nos dice que no merecemos ni que nos toquen. Gracias Whiteface, pero ya es mi realidad. No nos ataca, pero si cerramos y abrimos el juego, nos atacará de nuevo y nos dice que nos muramos de una vez. Por última vez, cuando abrimos el juego, encontramos un corazón blanco en el centro de la habitación. En las paredes está la frase: "Tengo miedo", una y otra vez. Y en la carpeta de archivos hay un texto que nos dice: "Supongo que estarás satisfecho. Tengo miedo. Tengo tanto miedo que no puedo esconder más mi corazón. Borra este archivo, muévelo, cambia su nombre. El juego terminará y también lo hará mi maldición. Déjame aquí, te lo suplico. Quiero quedarme aquí contigo aunque sea un poco más. Solo un poco más. Pero lo sé. Al hacer lo que nos ha dicho, borrar o lo que sea el archivo, el juego cambia por completo. La puerta de salida está ahora tapiada y nos pone que es el final. Podemos andar por la habitación y el sótano de abajo, todo lo que hemos recorrido en el capítulo 1. Ahora todo está brillante y todo está tranquilo, no hay nadie. Y ya está. El final del juego es esto. No hay ninguna pantalla final, ni créditos, como ha pasado en los finales falsos. Es el mismo pequeño juego que nos hemos encontrado al principio, solo que Whiteface ya no está. Lo hemos matado. Podemos quedarnos vagando por este purgatorio todo lo que queramos, que nunca volverá. Da igual cuántas veces cerremos y abramos el juego, lo reinstalemos o lo que sea, Whiteface está muerto.
Hay muchas cosas de las que hablar sobre I'm Scared, y mira que es un juego que completarlo solo lleva unas 2 horas. Obviamente lo que más salta a la vista jugándolo, y supongo que también viendo este vídeo, es cómo interactúa con el jugador, cómo rompe esa cuarta pared y lo efectivo que es para contar su historia y crear su terror. Mirad, normalmente las historias que vemos en toda película, libro, videojuego, lo que sea, son completamente paralelas a nuestra realidad. Están contenidas en sí misma, pero cuando rompemos la cuarta pared, nuestra realidad y la de la historia se juntan y diluyen una en la otra. Como he dicho al principio del todo de este vídeo, es bastante raro ver esto, sobre todo con historias serias. Personajes como Deadpool tienen la característica de ser conscientes de que son un personaje de cómic, normalmente no por su importancia en la historia, sino como un recurso cómico. Y es que es muy difícil tomarse en serio una historia seria si esta a su vez no parece tomarse en serio su propia realidad. Vosotros imaginad si en medio de la película de Oppenheimer, Cillian Murphy de repente te mirara a ti como espectador y te hablara a ti y te explicara lo mal que se siente por crear la bomba. Resulta algo ridículo. Pero allí la seriedad no se perdería porque te está hablando a ti per se, sino porque tú como espectador no tienes cabida en la realidad de la película y de Oppenheimer. Los límites que hasta ahora se habían establecido han sido destruidos y por lo tanto la narrativa también se ha roto. Para explicarlo mejor me gustaría hablar de un concepto un poco extraño que existe en la teoría literaria llamado el pacto del lector o en este caso el pacto del espectador. Se dice que es aquel contrato ficcional e implícito entre el espectador y el autor de la historia, en el que el lector acepta la narración de unos hechos ficticios, como si fuesen reales, a cambio de que el autor respete la coherencia de la trama y las reglas del universo que él o ella mismo han creado. Este pacto no tiene más fin que el autor pueda contar su historia y el lector disfrutarla. Y el fin de la cuarta pared es delimitar toda la realidad de esta. Todo esto lo digo para que os deis cuenta de lo difícil que es romper la cuarta pared de una forma correcta que no atente contra las reglas del relato. Por eso I'm Scared destaca tanto, porque la rotura de la cuarta pared no solo es esencial para su historia, una historia que es además oscura y seria, sino que además es justamente por esta rotura que funciona tan bien. El miedo y la tensión que crea pensar que este personaje ha invadido tu ordenador de verdad, que la cuarta pared se ha roto tanto, que la realidad del juego se ha juntado con la tuya propia, es lo que hace que te aterrorice tanto. Y además, de alguna forma le confiere de una seriedad que no se podría conseguir de ninguna otra forma. El juego realmente nos hace creer que Whiteface realmente ha invadido nuestro ordenador y que tiene conciencia propia. Hasta el punto en el que parece que es el juego el que está jugando contigo y no al revés. La historia del juego y de Whiteface se ha convertido en la tuya, y eso es extremadamente perturbador, y hace que cuando lo matas sea mucho más poderoso de lo que sería de otra manera. He utilizado al principio el ejemplo de Doki Doki Literature Club, que sigue una premisa bastante similar. La diferencia allí es que realmente la entidad maligna, podemos decir, no habla directamente con el jugador hasta el final del juego, explicando todo lo que había pasado hasta entonces. La historia y relato está mucho más contenida hasta ese punto, pero con I'm Scared, desde el primer momento sabemos que esta entidad nos está hablando a nosotros directamente, y que no es una entidad cargándose el juego que estamos jugando, sino que está jugando con nosotros directamente. Esto me recuerda, no hemos hablado de la historia. Os avisé al principio del vídeo que todo lo que el juego nos presenta es muy críptico y son un poco piezas de puzzle que tenemos que formar nosotros. Y digo eso además porque el creador del juego nunca ha confirmado la historia detrás del juego. Y todo lo que tenemos son teorías de la comunidad sobre lo que significa cada cosa. Así que todo lo que voy a decir, que quede muy claro, es mi interpretación y opinión, y podéis obviamente tener vuestra propia opinión al respecto. Si queréis, además, mira, me la podéis dejar en los comentarios. Empecemos. Un día, alguien crea una entidad digital de alguna manera en un programa o juego, una entidad con conciencia propia. No sabemos quién es el creador, posiblemente fuese Ivan Sanotti, ya que en los muchos créditos que vemos pone que está creado por él, pero además Whiteface en un momento cree que ese puede ser su nombre, y recordad que es justamente ese nombre el que utilizamos para entrar en el capítulo 3. Esta entidad parece conocer de alguna manera al menos cosas básicas de los humanos. Puede que su creador le diera algo de información sobre lo que somos y dónde nos movemos, porque Whiteface empieza a crear escenarios semejantes a los de nuestras vidas, como apartamentos, garajes, parques, incluso crea una imagen de sí mismo que parece humana. Pero todo es imperfecto, sigue siendo una entidad, no un humano, y por eso todo parece basado en nuestra realidad, pero totalmente simplificado y distorsionado. Su cara es su humana naturaleza, pero completamente extraña, tanto que parece un monstruo. Whiteface
vaga por la completa oscuridad de su programa totalmente solo. Se siente tan solo que crea nuevas entidades en su cabeza, amigos imaginarios que en realidad son él mismo. Una de esas entidades seguramente sea Her. Pero un día alguien abre el programa por casualidad y Whiteface de repente tiene a alguien con quien hablar, con quien interactuar, con quien jugar. Hay que recordar que Whiteface no sabe cómo relacionarse con gente. Por eso nos asusta tanto desde el principio, pero en ningún momento parece querer hacernos daño. Quiere jugar al pilla-pilla con nosotros, nos observa, nos mira con fascinación, porque somos lo primero que ve con vida propia desde seguramente su creador. Por primera vez, no se siente completamente solo, pero su entusiasmo y fascinación poco a poco van degradando en algo más. Parece que queremos escapar en todo momento. Se da cuenta de que nos da miedo. Odia esto con toda su alma, quiere que entendamos que lo que siente, que no le tengamos miedo, pero no sabe cómo hacerlo. Cuando nos lleva a su cuarto, lo que nos está mostrando realmente es su vida, su existencia hasta ahora. Es oscura, fría, pero ahora nos tiene a nosotros y nosotros le tenemos a él. La silla y la soga están allí como una muestra de que su única salida de esta maldición es la muerte. Cuando vamos a utilizarlas y hacer esa palabra con S que no le gusta nada a YouTube, Whiteface está destrozado, cabreado de que lo odiemos tanto para que prefiramos hacer eso antes que quedarse con él. Piensa que a lo mejor puede que nos demos cuenta de que es bueno si nos protege, y por eso, en el siguiente capítulo, se muestra como Her. Se hace mucho más agresivo contra nosotros, no nos habla y nos intenta asustar mucho. Nos intenta hacer ver que Her es mala, pero en realidad es Whiteface. Por eso ese momento diciendo que era una mentirosa, o más bien un mentiroso. Todo para que finalmente veas que ha sido él quien la ha matado, que es el bueno de la película y que no tienes que temerle. Pero en cuanto empiezas el tercer capítulo, ve cómo sigues intentando escapar. Nos dice, es muy divertido, pero estás llegando a un punto sin retorno. Por favor, para, no quiero morir, quiero ayudarte. Se ha dado cuenta de que no solo no queremos estar con él, estamos abriendo el juego una y otra vez para acabar con su vida. Empieza él a temernos a nosotros. Cuando se da cuenta de que no vamos a parar hasta matarle, nos da una lección definitiva. ¿Es que realmente lo odiamos tanto? ¿O es que simplemente nos está malinterpretando como nosotros le llevamos malinterpretando todo el juego? Nos suplica una y otra vez que no nos vayamos, que por favor le entendamos, que no le matemos. Pero cuando salimos por la puerta, le mostramos la realidad, que le queremos muerto. Y es aquí cuando se enfada de verdad. Pero el grito de los jumpscares del final no son gritos de rabia, son gritos de miedo, del terror más puro. Al principio tenía miedo de estar solo. De allí la frase, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Tenía miedo de volver a su maldita y oscura existencia hasta ahora. Pero ahora nos tiene miedo a nosotros. Nos ataca una y otra vez, pero ve cómo volvemos de cada uno de los ataques que nos hace. Somos imparables. Se da cuenta de que no es posible luchar contra nosotros, que solo tiene una posibilidad y es darnos su corazón para que lo destruyamos. Incluso en el último momento nos dice que lo sabe, que nos entiende. Hasta cierto punto está agradecido de que su maldición termine, pero tiene mucho miedo. Y como ya sabemos, finalmente lo matamos. Vemos como el mundo sigue sin él, como si nada hubiera cambiado. Nunca es tratado por el juego como un boss o como un enemigo siquiera. No era nada de eso. Era simplemente una entidad incomprendida. Y ahora que hemos acabado con él, sencillamente ya no está. Y esa, creo yo, es la historia detrás de lo que hemos visto. Más o menos cubre todo y deja todos los cabos atados. Hay algunos detalles que a lo mejor no encajan del todo, pero hasta cierto punto me parece que no son importantes. Seguramente mi teoría no sea 100% correcta, pero yo creo que si algún día la historia es confirmada, lo cual dudo mucho, pero bueno, al menos seguramente habría acertado en la mayoría de cosas. Sin embargo, hay dos elementos importantes que no encajan o dejan muchas dudas en mi teoría. Una de ellas es Her y lo que ella es o representa. He leído muchas teorías online, muchos piensan que es otra entidad, pero me parece que eso no tiene ni pies ni cabeza. La cara de Her es igual a la de Whiteface, y él mismo nos dice que Her es solo otro de sus nombres. En ningún momento se hace distinción entre Whiteface y Her. Incluso en el final, cuando Whiteface se enfrenta a nosotros, su cara cambia a la de Her en momentos. Es verdad que el hecho de que Whiteface mate a Her al final del segundo capítulo puede crear muchas dudas, pero creo que no es un asesinato de verdad, sino una de dos, o simbólico o coreografiado como en mi teoría. Todo indica a que Whiteface y Her son la misma entidad, solo diferentes caras, y nada indica lo contrario, así que lo siento, pero no me parece que pueda ser otra cosa. El segundo elemento importante es quién es la segunda voz que nos habla.
y nos dice cómo pelear contra Whiteface. De nuevo, he visto muchas teorías que hablan de que es Hair, pero como ya he dicho, no me parece que tenga sentido. Tampoco creo que sea otra entidad. Mis únicas posibilidades es que sean el creador, Ivan Sanotti, que sabía que esto ocurriría y por eso deja esas notas, pero la otra, y la que yo creo seguramente más plausible, es que sea Whiteface de nuevo, y que nos intente explicar lo que es y sus intenciones desde el principio. O simplemente esté jugando con nosotros, como lo hace durante todo el juego. Pero claro, esto tiene un problema enorme, y es que si Whiteface no quiere que le tengamos miedo, ¿por qué crearía una voz que la antagoniza tanto? ¿Que le hace parecer algo o alguien a quien tendríamos que tener miedo? Es por esto que he mencionado antes que a mi parecer Iván no sabía a dónde llevar la historia en el primer capítulo, y simplemente creó esta voz para guiar al jugador y dar contexto a lo que estaba pasando, pero nunca con suficiente previsión para saber que luego esta voz no encajaría en la historia del resto del juego, y tampoco se le puede culpar por ello. Esto es reforzado por el hecho de que la segunda voz prácticamente desaparece a partir del segundo capítulo. Incluso cuando encontramos carteles en el segundo capítulo, uno de ellos nos miente y se burla de nosotros y el otro nos dice cómo combatir con Hair, lo cual, según mi teoría, es obviamente Whiteface, ayudándonos para que entendamos que él es el bueno. En el tercer capítulo, al final, el cartel que vemos para elegir si darle la flor a Whiteface o no es igual que los carteles que hemos encontrado desde el principio del juego, y se nota muchísimo que es Whiteface hablándonos directamente. Así que, de nuevo, yo creo que desde el primer momento es Whiteface, pero por como el juego fue desarrollado, deja un par de cosas en el aire que simplemente no encajan. Y ahora lo voy a hacer, chicos. Lo voy a hacer, voy a ser un pretencioso de mierda y decir que todo puede ser una metáfora o alegoría. Momento soy yo literal, sí. Creo que la historia de Whiteface es una muy buena muestra de muchas de nuestras vidas. Estamos hablando de una entidad que el juego siempre enseña como no del todo humana, pero hasta cierto punto es mucho más humano de lo que nos podemos creer. Todos somos traídos a este mundo por alguien sin pedirlo, todos estamos aquí vagando sin rumbo. El miedo a la soledad es una de las emociones más humanas que puedan existir. Somos animales sociales y la soledad puede destruirnos de dentro hacia afuera sin darnos casi ni cuenta. Todos aquellos que hayan experimentado auténtica soledad entenderán perfectamente a Whiteface, a lo mucho que se agarra al clavo ardiendo que es el jugador, incluso si demostramos una y otra vez que no queremos estar con él y que lo queremos matar. Y me vais a perdonar por ponerme tan existencialista o nihilista, pero al igual que con Whiteface, todos tenemos una maldición sobre nosotros, la misma vida, y solo existe una escapatoria esta, y es la muerte. Esta nos da miedo, nos da mucho miedo, pero tarde o temprano todo termina. Hay varios guiños a esto, como el documento de Tempus Fugit que antes he mencionado, y nos damos cuenta de que si lo vemos así, para Whiteface somos realmente la parca, el tiempo mismo o como quieras llamarlo. Somos una fuerza inatacable e imparable, que al final del todo le arrebatamos la vida no importa cuánto miedo tenga a esto. Lo más trágico, se puede decir, es que Whiteface no sabía nada de esto, ni lo sospechaba al principio. A lo largo de solo 2 horas, vamos desde la esperanza de la vida a la realidad de la muerte, y muere como ha estado hasta ese momento, incomprendido, solo e insignificante. Su pérdida no significa nada al mundo. Todo sigue igual, con o sin él. Y esto, obviamente, está relacionado con todos y cada uno de nosotros. Y hasta aquí llega todo lo que os quería contar sobre I'm Scared. Un juego que me ha parecido tan interesante como terrorífico, tan simple como complejo y tan triste como bonito. Si habéis llegado hasta aquí, quiero agradeceros haber visto todo este vídeo y agradecería muchísimo si le pudieras dar un like al vídeo y suscribirte si no lo estás. Y por cierto, espero no haberte creado una crisis existencial por esta última parte. De nuevo, muchas gracias por verme y estar aquí y nos veremos en el siguiente vídeo.